Don Manuel vivía en una pequeña casa de campo, un hogar que había sido testigo de las mejores y peores etapas de su vida. La casa, pintada de blanco con detalles azules en las ventanas, siempre había sido un reflejo del cariño y dedicación que él y su esposa María habían puesto en ella. Sin embargo, ahora que ella ya no estaba, la casa se sentía vacía. No solo porque su presencia física faltara, sino porque las huellas de su amor y esfuerzo seguían por todos lados, y esas huellas le recordaban a don Manuel lo que había perdido. Había sido un hombre afortunado, pensaba él a menudo. Había tenido una familia, hijos que crecieron bajo su techo, y una esposa que lo había amado y cuidado hasta su último suspiro. Sin embargo, en los últimos 3 años, después de la muerte de María, se encontraba rodeado por un silencio que no podía callar. Ya no podía escuchar su risa en la cocina ni sentir el aroma a pan recién horneado que ella preparaba todas las mañanas. La Navidad, su época favorita, ya no era lo mismo. El reloj marcaba las 6 de la tarde, y don Manuel observaba la luz naranja de la puesta de sol filtrándose a través de las cortinas. La nieve comenzaba a caer con suavidad, cubriendo todo de un manto blanco que en su juventud había encontrado hermoso, pero que ahora solo le traía melancolía. En su mente, los recuerdos del bullicio familiar de otras Navidades se mezclaban con el sonido de las risas de sus hijos corriendo alrededor del árbol de Navidad. Pero ahora, al mirar la mesa vacía, los recuerdos se sentían como ecos lejanos que no lograban tocar su corazón. La casa estaba decorada de la misma manera que siempre lo había estado. El viejo árbol de Navidad, adornado con esferas de cristal y luces intermitentes, aún brillaba tenuemente en el rincón. Los adornos eran los mismos que él y María habían comprado durante los primeros años de su matrimonio, recuerdos de aquellos tiempos sencillos y felices. Algunos de esos adornos tenían más de 40 años, pero cada uno contenía un significado especial: la estrella que María había hecho a mano, el ángel que ella había colocado en la cima del árbol con tanto cuidado, y las pequeñas figuritas de porcelana que representaban la familia reunida en la Nochebuena. Pero ahora, cada uno de estos detalles le parecía un recordatorio doloroso de lo que ya no tenía. En la mesa, en lugar de una gran cena con varios platillos, había solo un plato de sopa caliente que él mismo había preparado. Don Manuel no tenía apetito, pero lo hacía por costumbre. Había aprendido a no dejarse vencer por la tristeza que sentía, y aunque no tenía hambre, siempre creía que seguir con los rituales lo mantenía conectado con algo de su pasado. Aquella noche, como tantas otras, se sentó en su silla frente a la mesa, acompañado por el sonido suave del crepitar de la leña en la chimenea. Miraba el fuego, pero sus pensamientos no estaban allí, sino en las caras de sus hijos, que en este momento se encontraban lejos, ocupados con sus propias vidas. Uno vivía en la ciudad, otro en el extranjero, y la distancia entre ellos era demasiado grande como para esperar una visita. El teléfono sonó en la mesa, y por un momento, el corazón de don Manuel dio un pequeño salto. Quizás era alguno de sus hijos, o incluso algún amigo cercano que le llamaba para desearle una feliz Navidad. Pero cuando levantó el auricular, la voz que escuchó al otro lado no era la que esperaba. «Feliz Navidad, don Manuel. Soy la señora Carmen, su vecina. Solo quería desearle lo mejor para esta noche tan especial». Don Manuel se apresuró a devolver el saludo, pero no pudo evitar que una leve sensación de soledad lo invadiera al escuchar la amabilidad de la señora Carmen. Ella siempre había sido una buena vecina, y aunque él sabía que sus intenciones eran genuinas, ese simple acto de amabilidad lo hizo sentir aún más aislado. La señora Carmen le habló durante unos minutos sobre las celebraciones en su casa, los preparativos para la fiesta, las luces que había colocado en el jardín. Don Manuel escuchaba, pero su mente vagaba en otro lugar. Cuando la llamada terminó, se quedó mirando el teléfono durante un rato. La señora Carmen le había deseado un buen año nuevo y había terminado con una despedida cordial, pero para don Manuel, todo eso solo reafirmaba la distancia que existía entre su vida y la de los demás. El teléfono había sonado, pero no había sido de sus hijos. Nadie de su familia le había llamado. Poco después, mientras el frío comenzaba a intensificarse y las luces de la ciudad iluminaban las calles del pueblo, don Manuel se levantó de la mesa. La cena había sido rápida, casi automática, pero no sentía el consuelo de la comida. De alguna manera, todo aquello lo había dejado más vacío que antes. Miró su reloj. Eran las 8 de la noche, y no había mucho más que hacer. En los últimos años, había intentado mantenerse ocupado.
Salía a caminar, ayudaba a sus vecinos cuando podían necesitarlo, y algunas veces leía o veía programas de televisión. Pero la Navidad era diferente. En esta época del año, todo lo que podía hacer era recordar. Recordó la Navidad en que su hijo mayor, Alberto, llegó a casa con su esposa y sus hijos pequeños. La alegría que se sentía en el aire, la música de villancicos que llenaba la casa, los niños corriendo por todos lados. Recordó la Navidad en que sus hijos decidieron hacerle una sorpresa a María, y juntos pasaron horas en la cocina, preparando un festín para ella. Recordó cómo, esa noche, ella se levantó de la mesa, emocionada, con los ojos brillando de felicidad. Él la abrazó fuertemente, agradecido por su vida y por su familia. Aquella Navidad había sido mágica. Pero ahora, todo eso era solo un recuerdo distante, una fotografía descolorida en la que se borraban las risas y las voces. Su mente volvía a la misma conclusión, una y otra vez: sus hijos ya no estaban cerca. La vida había cambiado, y él no podía hacer nada para detener el paso del tiempo. Decidió salir a caminar por el pueblo. Tal vez, de alguna manera, al estar rodeado de la tranquilidad del pueblo cubierto por la nieve, podría encontrar algo de consuelo. Con su abrigo grueso y su bufanda enrollada, salió al aire helado. El frío lo golpeó de inmediato, pero no le importó. Caminó lentamente por las calles desiertas, mientras las luces de Navidad brillaban débilmente en las casas. En la distancia, escuchaba las risas de los niños que jugaban cerca de la plaza, y por un momento, recordó los días en que sus propios hijos habían sido esos niños corriendo por las calles del pueblo, emocionados por la Navidad. El silencio de la noche se sentía pesado, como si todo el pueblo estuviera envuelto en una capa de soledad. Don Manuel deseaba que algo cambiara, que al regresar a su casa, algo en su vida fuera diferente. Pero sabía que la Navidad, como siempre, solo sería otro recordatorio de lo que había perdido. Mientras caminaba, no se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado. La fría brisa de la noche le había dejado las mejillas enrojecidas, pero no le importó. Pensó en regresar, meterse bajo las mantas y esperar que el tiempo pasara hasta el amanecer. Tal vez entonces, la Navidad, con toda su nostalgia, se iría desvaneciendo poco a poco. Pero al girar la esquina, algo extraño lo detuvo. En la distancia, una figura solitaria se acercaba a él, y él pudo distinguir una silueta femenina, que caminaba con pasos decididos hacia su dirección. Una mujer joven, vestida con una bufanda roja, caminaba hacia él. La noche seguía cayendo lentamente sobre el pueblo, cubriéndolo con una capa de serenidad que, para don Manuel, parecía intensificar su soledad. La luz de las farolas titilaba tenuemente a lo largo de la calle principal, y las casas, con sus techos cubiertos de nieve, resplandecían a través de las ventanas, creando un contraste con la oscuridad del exterior. Las risas, los murmullos de las conversaciones y el sonido lejano de villancicos llenaban el aire, pero todo eso le llegaba a don Manuel como ecos lejanos. Había algo extraño en la Navidad de aquel año, como si el mundo estuviera celebrando sin él. Al salir de su casa, había tenido la esperanza de encontrar un poco de consuelo en la quietud de la noche. Había caminado por el pueblo sin rumbo, perdido en sus propios pensamientos, observando las luces navideñas parpadeantes, pero sin poder sentirse parte de esa calidez. Cada calle que recorría parecía recordarle más y más la distancia que lo separaba de aquellos que ya no compartían sus Navidades. Pero algo cambió en el instante en que vio a la joven. A lo lejos, vio una figura caminar hacia él, una silueta que contrastaba con el paisaje inmaculado de nieve que lo rodeaba. Era una mujer joven, vestida con una bufanda roja brillante que destacaba entre el blanco de la calle y las sombras. Su andar era inseguro, como si buscara algo, y sus ojos buscaban desesperadamente un punto de referencia. Don Manuel la observó por unos segundos antes de que ella, al notar su presencia, se acercara a él con una sonrisa amable y cálida. «Hola», saludó la joven con una voz suave pero llena de energía. Su tono era lleno de esperanza, y aunque su sonrisa era amable, sus ojos revelaban algo más profundo, una mirada que sugería que estaba perdida, no solo geográficamente, sino también emocionalmente. «¿Cómo está? Espero no molestarle, pero ¿puede ayudarme? Estoy buscando la calle principal. Me acabo de mudar al pueblo y aún no me ubico bien».
Don Manuel se detuvo y, por un momento, observó a la joven con una expresión confundida. No la conocía, su rostro era desconocido, pero algo en su mirada le parecía familiar. Quizás era la tristeza que había detrás de su sonrisa, un reflejo de lo que él mismo sentía. Durante unos segundos, las palabras de la joven parecieron no tener importancia para él. Lo único que capturó su atención fue ese brillo en los ojos de ella que mostraba vulnerabilidad. Claro, respondió con voz pausada, recobrando la compostura. ¿Eres nueva por aquí? Lucía asintió, su rostro iluminado por una mezcla de alivio y gratitud. La joven le explicó que había llegado recientemente al pueblo, tras mudarse desde la ciudad en busca de un nuevo comienzo. Había tenido que dejar atrás todo lo que conocía, incluidos los recuerdos de su familia. Un trágico accidente había arrebatado la vida de sus padres y desde entonces, las Navidades ya no eran lo mismo. Aunque todavía era joven, la soledad la había marcado profundamente, como si las risas familiares de antes ahora fueran ecos de un tiempo que ya no existía. Sí, me mudé aquí porque necesitaba un cambio, un espacio donde pudiera encontrar paz. Pero, honestamente, aún no me acostumbro. La Navidad, bueno, la Navidad es difícil para mí, dijo Lucía, bajando la mirada, casi como si se avergonzara de su propia tristeza. Don Manuel, al escuchar esas palabras, sintió una conexión inmediata. La comprensión se reflejó en su rostro, pues sabía exactamente lo que era vivir una Navidad marcada por la ausencia. No dijo nada de inmediato. En su lugar, comenzó a caminar lentamente junto a ella, como si el destino hubiera hecho que sus caminos se cruzaran para algo más grande que simplemente un encuentro casual. La nieve cubría todo el pueblo con una calma casi mágica, y la conversación fue fluyendo sin esfuerzo, como si ambos estuvieran buscando algo que sabían que solo el otro podía ofrecer. Yo también, comenzó don Manuel, titubeando un poco. Yo también perdí a alguien querido hace unos años. Mi esposa, María, falleció hace 3 Navidades. La Navidad ya no es lo mismo sin ella. Cada año, al llegar esta fecha, el vacío en la casa parece hacerse más grande. Todo me recuerda a ella. Lucía lo miró en silencio durante un momento, sus ojos reflejando la empatía que solo alguien que ha sufrido una pérdida profunda puede ofrecer. No necesitaba que él hablara más, las palabras sobraban, pues la conexión que compartían no necesitaba ser explicada. El dolor compartido era suficiente. Ambos sabían que la Navidad ya no tenía el mismo sabor. Para Lucía, era un recordatorio de la familia que había perdido, para don Manuel, un reflejo de la vida que había dejado atrás. Entonces, ¿qué haces para lidiar con eso?, preguntó Lucía, casi como si necesitara una respuesta que le ayudara a encontrar su propio camino en medio de la oscuridad. Don Manuel sonrió suavemente, mirando al frente mientras caminaba. Su respuesta no vino de inmediato, porque no había una receta fácil para el dolor. Sin embargo, con el tiempo, había aprendido a convivir con él. Yo, dijo mientras ajustaba la bufanda alrededor de su cuello, creo que la vida nos enseña a vivir con las ausencias, aunque nunca las superemos. Uno aprende a seguir adelante porque, al final, la vida no espera. Pero la Navidad es un recordatorio de lo que hemos perdido. Tal vez, en vez de evitarla, hay que aprender a abrazarla de otra manera. Lucía asintió lentamente, sintiendo que las palabras de don Manuel no solo hablaban de su dolor, sino también de una forma de mirar la vida que ella misma no había considerado. Al fin y al cabo, no estaba sola en su dolor. Su encuentro con él, tan inesperado, le ofreció una luz tenue en medio de su oscuridad. Tras unos minutos más de caminar, llegaron a la casa de don Manuel. Él le indicó con un gesto amable que podía entrar. Lucía, un tanto sorprendida por la invitación, dudó por un segundo. Sin embargo, algo en los ojos de don Manuel la tranquilizó. No estaba buscando compañía por pena o por obligación, sino porque su corazón, al igual que el de ella, necesitaba un consuelo mutuo. Finalmente, aceptó. ¿Te gustaría pasar la noche conmigo?, preguntó don Manuel con voz suave. Podríamos compartir una cena. No tengo mucho, pero creo que la compañía es lo más importante. Lucía, agradecida y conmovida, aceptó la invitación. No sabía si esa Navidad sería diferente o si el dolor seguiría persiguiéndola, pero algo en su interior le decía que aquella noche, con don Manuel, tal vez encontraría una pequeña chispa de luz en medio de la oscuridad.
La casa de don Manuel era pequeña, pero rebosaba una calidez que solo el paso del tiempo podía proporcionar. Las paredes, aunque desgastadas por los años, tenían ese toque de familiaridad que convertía todo en un refugio acogedor. Un aroma suave y reconfortante de comida casera flotaba en el aire, mezclándose con el fresco aroma a madera y acera que emanaba de la vela encendida sobre la mesa. La luz cálida de la vela, acompañada por las luces parpadeantes de un árbol de Navidad modesto pero lleno de recuerdos, creaba una atmósfera mágica, íntima. El árbol estaba adornado con pequeños adornos, algunos viejos, otros nuevos, pero todos con un valor sentimental. Había esferas de cristal, algunas ligeramente rayadas por el tiempo, que reflejaban la luz en tonos dorados y plateados. También colgaban algunos bordados hechos a mano por María, que había sido una mujer de manos hábiles y corazón generoso. El árbol de Navidad parecía ser el único vestigio de los tiempos pasados que aún habitaba en la casa. Cada adorno colgado allí representaba una pequeña parte de su vida compartida, de momentos felices que, aunque ya no estaban presentes, aún permanecían en su memoria. Lucía, al entrar, se sintió arropada por la calidez del lugar. La casa de don Manuel no era lujosa ni moderna, pero tenía algo que ninguna mansión de cristal o acero podría igualar: el alma de una vida vivida. La modestia de la casa, lejos de hacerla sentir incómoda, la hizo sentir acogida, como si ella misma fuera parte de una historia que había sido escrita en los mismos muros y muebles que la rodeaban. «Es una casa muy acogedora», comentó Lucía, mientras sus ojos recorrían la habitación y caían sobre el árbol de Navidad. No era un árbol de grandes proporciones ni de adornos sofisticados, pero tenía un aire de calidez que reflejaba la sencillez y la belleza de lo genuino. «Me alegra tanto no estar sola esta noche». Don Manuel, al escuchar sus palabras, sintió un nudo en la garganta, pero en lugar de hablar, simplemente sonrió. Sus ojos brillaron con una mezcla de gratitud y tristeza. Esa sonrisa era la de alguien que, por un breve momento, había encontrado en la compañía de otro ser humano un refugio del dolor de la soledad. La joven que tenía frente a él no solo traía consigo su presencia, sino que también revivía en él los recuerdos de tiempos pasados, de los días en los que compartía la Navidad con María. Ambos se sentaron a la mesa, que estaba sencilla pero cuidadosamente preparada. La comida era modesta. Una sopa caliente que don Manuel había preparado con paciencia y amor, un par de trozos de pan recién horneado y un poco de queso que él mismo había curado. Había algo profundamente reconfortante en esos platos humildes, que no competían con las cenas de lujo de otras casas, pero que ofrecían algo que ningún manjar costoso podría dar: el sabor de la nostalgia y la calidez. Lucía, al sentarse, observó todo con detenimiento. La pequeña mesa de madera estaba puesta con sencillez, pero con esmero. Cada detalle era un testimonio de la vida tranquila pero significativa que don Manuel había llevado durante tantos años. Al mirarlo, Lucía sintió una especie de consuelo inexplicable, como si el hecho de estar allí, en ese pequeño rincón del mundo, fuera una bendición, una especie de pequeño milagro. «Nunca imaginé que pasaría una Navidad tan especial», dijo Lucía, rompiendo el silencio mientras servía la sopa. «Mi familia siempre hacía una gran fiesta en Navidad. Mis padres, ellos eran los anfitriones. Había risas, música, regalos, todo estaba lleno de alegría. Pero desde que ellos ya no están, todo se ha vuelto tan vacío. La Navidad es solo un recordatorio de lo que he perdido». Las palabras de Lucía flotaron en el aire, y don Manuel las escuchó en silencio, comprendiendo cada una de ellas. La pena que se escuchaba en su voz le resonó en el corazón. Sabía lo que era perder a seres queridos, y entendía lo difícil que era encontrar significado en algo que solía ser tan lleno de vida. Sin embargo, en esa misma pena, vio también un reflejo de su propio dolor, y por un momento, el hecho de que ambos compartieran esa tristeza los unió en un lazo invisible. «Lo siento mucho», respondió él suavemente, sirviéndose un poco de sopa antes de mirar a Lucía a los ojos. «Yo también he perdido mucho, no solo a María, sino a la vida que compartimos. La Navidad, para mí, solía ser un tiempo de celebración. Había algo mágico en las luces del árbol, en el aroma del pavo en el horno y en el sonido de las canciones navideñas que cantábamos juntos. Pero ahora, bueno, ahora todo eso ha cambiado. A veces siento que la casa está vacía, incluso cuando está llena de recuerdos». Lucía asintió, sintiendo la tristeza en las palabras de don Manuel, pero también algo más.
En sus ojos había una especie de sabiduría, una aceptación que ella misma no había alcanzado. A pesar de su dolor, él había encontrado la manera de seguir adelante. La forma en que lo decía, con una serenidad a la que Lucía aún no podía llegar, le transmitió una paz que no sabía que necesitaba. Cada Navidad, durante tantos años, María y yo decorábamos el árbol juntos, continuó don Manuel, una sonrisa nostálgica dibujándose en su rostro. Ella siempre hacía los adornos a mano. Había algo tan especial en eso. Porque, a pesar de ser simples, esos adornos estaban llenos de amor. Y cuando llegaba la Navidad, el árbol no era solo un árbol, era nuestra historia, nuestra vida. Lucía lo miró atentamente, sin interrumpir. Sentía que cada palabra de don Manuel estaba abriendo una puerta a un mundo que ella no conocía. Un mundo de amor, de recuerdos, de dolor, pero también de belleza en la simplicidad. Mi familia también tenía esas tradiciones, dijo Lucía, con la voz un poco más baja, mientras tomaba un sorbo de su sopa. Mi madre siempre hacía una gran cena y mi padre se encargaba de poner las luces. Siempre me decía que las luces de Navidad eran como estrellas caídas del cielo y que teníamos que estar agradecidos por cada una de ellas. Ahora, sin ellos, las luces ya no brillan de la misma forma. A veces creo que la Navidad es una forma de mantener vivos los recuerdos, comentó don Manuel, mirando el árbol con una expresión melancólica pero serena. Tal vez no tengamos a nuestros seres queridos con nosotros, pero sus recuerdos siguen ahí, como las luces del árbol. Aunque ya no puedan estar físicamente, su presencia nunca se apaga. Ambos se quedaron en silencio un momento, cada uno reflexionando sobre las palabras del otro. La cena continuó entre risas suaves y anécdotas de tiempos pasados. A medida que la noche avanzaba, la conexión entre ellos se iba haciendo más profunda. A pesar de las diferencias de edad y experiencia, compartían un entendimiento común, el amor, la pérdida y el anhelo de algo más allá de la soledad. Lucía sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en un lugar donde su corazón podía descansar. No era el tipo de consuelo que uno espera en una gran fiesta navideña o en una reunión familiar ruidosa, pero era algo mucho más genuino y esencial. Estaba con alguien que, al igual que ella, había conocido el dolor, pero que había aprendido a abrazarlo con dignidad. La noche pasó rápidamente, entre historias, risas y momentos de reflexión. Cuando la cena terminó, don Manuel y Lucía se sentaron junto al fuego, rodeados por el resplandor suave de las llamas. Aunque la Navidad ya no sería la misma para ninguno de los dos, esa noche compartida había sembrado una semilla de esperanza, una pequeña chispa de luz en medio de la oscuridad. Y aunque no sabían lo que les depararía el futuro, ambos comprendieron que, por una vez, no estaban solos. Y esa pequeña conexión, ese momento de compañía, se convertiría en el regalo más hermoso que ambos recibirían esa Navidad. La noche avanzaba y el reloj marcaba la medianoche, pero para don Manuel y Lucía, el paso del tiempo parecía haberse detenido. Las luces del árbol, reflejadas en el cristal de la ventana, titilaban con una suavidad mágica, como si intentaran recordarles que, a pesar de la oscuridad del mundo exterior, siempre había un lugar lleno de luz. La casa de don Manuel, aunque modesta, se había transformado en un refugio, un espacio donde la soledad se disipaba y donde dos almas, perdidas en el dolor de la vida, podían encontrar consuelo en la compañía del otro. Lucía observaba el fuego, las llamas danzando en el hogar, con una expresión pensativa. Había algo tan reconfortante en esa calidez, algo que le hacía sentir que, por primera vez en mucho tiempo, todo estaba bien. La conversación con don Manuel había sido como un bálsamo para su corazón herido. Aunque sus circunstancias eran diferentes, ambos compartían un dolor que se entrelazaba de maneras que nunca antes había experimentado. La Navidad, que siempre había sido un recordatorio de lo perdido, ahora parecía ofrecerle una nueva perspectiva, una oportunidad de mirar más allá de la tristeza y descubrir que aún quedaba belleza en el mundo. Don Manuel, por su parte, también sentía que algo había cambiado en él esa noche. Lucía había traído consigo una luz que no había estado presente en su vida desde la partida de María. Era una luz cálida, suave, que no pretendía reemplazar lo perdido, sino honrarlo. La presencia de Lucía lo hacía sentir que la vida aún tenía sorpresas, que incluso en la vejez y la pérdida, el alma humana podía encontrar formas de renovarse.
El silencio entre ellos no era incómodo. Estaban cómodos en su compañía, cada uno perdido en sus pensamientos, pero sabían que el otro estaba ahí, compartiendo el mismo espacio, el mismo instante. Era como si ambos se hubieran encontrado en un punto en el que la Navidad, esa época de esperanza y renovación, les ofreciera una segunda oportunidad. De repente, Lucía se levantó del sillón y se acercó a la ventana. Miró hacia afuera, hacia el pueblo cubierto por un manto de nieve que brillaba bajo la luz de la luna. El aire frío entraba por las rendijas de la ventana, pero no parecía molestarle. En lugar de eso, le dio una sensación de frescura, de algo nuevo que llegaba a su vida, como una promesa silenciosa de que todo podía cambiar. «¿Sabes, don Manuel?», dijo Lucía, con la voz suave pero firme. «Siempre pensé que la Navidad era una época para estar con la familia, para rodearse de seres queridos. Pero hoy me he dado cuenta de que no siempre necesitamos eso. A veces, la Navidad también es sobre las personas que elegimos en nuestro camino, sobre aquellos con los que compartimos nuestras historias, aunque no sean de nuestra sangre. Es un tiempo de dar y recibir amor, sin importar de dónde venga». Don Manuel la observó, asintiendo lentamente. Las palabras de Lucía resonaban en su corazón con una claridad que lo sorprendió. De alguna manera, esa noche, los dos habían encontrado algo más allá de la soledad. Habían encontrado un refugio mutuo, una conexión que trascendía el dolor y la tristeza que cada uno había llevado durante tanto tiempo. La Navidad, en ese instante, no era solo una festividad, sino un recordatorio de la capacidad humana para sanar, para reencontrar la paz incluso en los momentos más difíciles. Lucía regresó al sillón, y sin decir palabra, don Manuel le sirvió una taza de té caliente que había preparado mientras ella miraba hacia la ventana. El té, hecho con hierbas que él mismo cultivaba, estaba infundido con el olor dulce y terroso de la menta y la manzanilla. Don Manuel había aprendido a hacer estos pequeños rituales, no solo para sí mismo, sino para darle sentido a los días que a menudo se sentían vacíos y sin rumbo. Ahora, ese té parecía tener un propósito aún más grande: compartir un momento de paz con alguien que entendía la importancia de esos pequeños gestos. El viento soplaba afuera, pero en el interior de la casa, todo estaba en silencio, excepto por el sonido de la leña crepitando en el fuego y el suave murmullo de las voces. De repente, un sonido distinto llegó hasta ellos, un tintineo suave, casi imperceptible, que hizo que ambos se miraran. Lucía se levantó de nuevo, intrigada. Acercándose a la ventana, vio una figura caminando por la calle cubierta de nieve. Era una persona que se movía lentamente, con un paso cauteloso. Aunque al principio no pudo distinguir quién era, algo en la figura le pareció familiar. Era una mujer, vestida con un abrigo largo y una bufanda roja, que avanzaba hacia la casa de don Manuel. «¿Quién será?», preguntó Lucía, sin apartar la vista de la figura. Don Manuel, al observarla, sintió un estremecimiento. La figura parecía estar dirigiéndose a su casa. La mujer avanzaba con paso decidido, pero parecía llevar algo en las manos, envuelto en un pañuelo. El silencio de la noche hacía que su llegada fuera aún más misteriosa. Don Manuel frunció el ceño, pensativo. Cuando la mujer llegó a la puerta, tocó suavemente con los nudillos. Lucía abrió la puerta sin dudarlo, y cuando vio a la mujer, un brillo de sorpresa y reconocimiento cruzó por su rostro. Era la vecina de don Manuel, una mujer mayor que vivía unos cuantos pasos más abajo en la calle. «Feliz Navidad, don Manuel», dijo la vecina con una gran sonrisa. «Pensé que quizás esta noche estarías solo, así que preparé algo de comida y unas galletas para compartir. No me gustaría que pasaras esta Navidad sin compañía». Don Manuel se quedó paralizado por un momento. No podía creer lo que estaba sucediendo. El gesto de la vecina, tan inesperado, era como un milagro en sí mismo. Lucía la miraba también, sorprendida por el giro que tomaban los acontecimientos. La vecina había traído consigo una canasta llena de dulces caseros, y la calidez en su gesto era tan genuina que hizo que los ojos de don Manuel se humedecieran ligeramente. «Gracias, gracias de verdad», dijo don Manuel, su voz quebrada por la emoción. La vecina sonrió dulcemente y entró, dejando atrás el frío de la noche para unirse a la pequeña celebración que se estaba formando. En ese momento, Lucía miró a don Manuel y vio en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo: esperanza. Era como si el universo hubiera conspirado para mostrarles que, a pesar de la soledad, siempre había espacio para un milagro, aunque fuera pequeño.
La Navidad, que hasta hacía poco les había parecido una época de vacío, ahora se estaba transformando en una celebración de lo inesperado, de lo que surge de los rincones más oscuros de la vida. La vecina se sentó junto a ellos y la cena se convirtió en una pequeña fiesta improvisada, llena de risas, historias y momentos de verdadero calor humano. La comida, que al principio parecía sencilla, se transformó en un festín de bondad compartida, de gratitud mutua. En ese instante, todos los recuerdos de dolor, de soledad, se disolvieron en el aire, como la nieve que caía suavemente afuera. La Navidad, con su promesa de renovación, les había ofrecido a todos algo más valioso que cualquier regalo material: la capacidad de abrir sus corazones, de sanar y de encontrar consuelo en los demás. Don Manuel, mirando a Lucía y a la vecina, sintió una paz profunda en su corazón. Era un milagro, un pequeño milagro, pero un milagro al fin y al cabo. La Navidad no había sido solo una celebración de lo perdido, sino también de lo que todavía quedaba: la oportunidad de amar y ser amado, de compartir y recibir, de sanar juntos. Y así, en esa noche fría de Navidad, un anciano que había creído que pasaría la Navidad solo descubrió que, a veces, los milagros llegan cuando menos lo esperamos, y que la verdadera magia de la Navidad reside en la capacidad de encontrar compañía, incluso en los lugares más inesperados. La noche se cerraba con la suavidad de un manto blanco que cubría las calles del pueblo. La cena había terminado, las risas se habían apagado lentamente y, aunque la oscuridad del invierno aún envolvía el exterior, el interior de la casa de don Manuel estaba lleno de una calidez que jamás había conocido. Después de despedir a Lucía y a la vecina, don Manuel quedó solo, pero en su corazón había algo diferente. Ya no sentía el vacío que antes lo había acompañado durante tantos años. Algo se había encendido en su alma, como una luz suave y reconfortante. Lucía, al salir de la casa, se detuvo un momento frente a la puerta, mirando hacia el cielo estrellado. La nieve seguía cayendo lentamente, cubriendo todo con su capa fría y silenciosa. Pero ella, al igual que don Manuel, llevaba en su corazón una calidez inexplicable. El encuentro con él había sido inesperado, pero profundamente significativo. Jamás había imaginado que una noche tan solitaria podría convertirse en algo tan especial. Esa noche, más que ninguna otra, le mostró que la Navidad no siempre era sobre los que se tienen cerca, sino sobre los que uno elige tener cerca, aquellos con quienes, aunque no se comparta la sangre, se comparte el alma. Lucía miró la pequeña tarjeta que había dejado en la mesa, la que había hecho con sus propias manos. En ella había escrito un mensaje sencillo, pero profundo. La Navidad es más que regalos y decoraciones, es la oportunidad de encontrar consuelo en los demás. Gracias por ser mi regalo de Navidad. El simple gesto de crear algo con sus manos había sido para Lucía una forma de agradecerle a don Manuel por la hospitalidad, por la calidez humana que le había dado, algo que ella nunca imaginó recibir en esa época del año. Mientras caminaba de regreso a su casa, pensó en cómo la Navidad, que siempre había sido un recordatorio de lo que había perdido, había tomado una nueva forma, una forma de esperanza y de conexión. Ella no solo había encontrado consuelo en don Manuel, sino que también había sido un consuelo para él, de una manera que ni ella misma podía comprender completamente. Por otro lado, don Manuel cerró suavemente la puerta después de que Lucía y la vecina se alejaran. El sonido de los pasos desapareciendo en la nieve le dio un sentimiento de satisfacción. Algo había cambiado en su vida esa noche. No era un cambio drástico, ni siquiera algo que se pudiera ver en lo inmediato. Pero en su corazón, la soledad ya no era tan abrumadora. Algo profundo había sucedido. Tal vez, pensó, el milagro de la Navidad no era la resurrección de los viejos tiempos, ni la vuelta de lo perdido. Tal vez el milagro era algo mucho más sencillo, pero mucho más poderoso, el don de la compañía humana. La conexión que se podía encontrar en los momentos más oscuros, en las noches más frías, entre aquellos que, a pesar de la distancia o el dolor, se abrían al otro. A medida que se dirigió hacia su pequeña habitación, don Manuel miró el árbol de Navidad que aún estaba iluminado, sus adornos antiguos resplandeciendo a la luz de las velas. Recordó a María, su esposa, y cómo, años atrás, decoraban el árbol juntos, riendo y compartiendo historias de su juventud. Ahora, esos momentos parecían como un eco lejano, pero ese eco no lo lastimaba como antes.
Lo abrazaba. Sabía que María estaría feliz de saber que él, aunque ya no compartiera esos momentos con ella, había encontrado una forma de ser feliz de nuevo. Don Manuel se sentó en la cama, mirando al frente, pensativo. Sintió que la Navidad de ese año era diferente. No tenía regalos, no tenía grandes celebraciones ni reuniones familiares. Sin embargo, había algo mucho más valioso. La presencia de Lucía, de alguien que, aunque no era de su sangre, lo había hecho sentir como parte de algo más grande. Se recostó, cerró los ojos y dejó que la quietud de la noche lo envolviera, pero esta vez con una sensación de paz que lo acompañó hasta quedarse dormido. La mañana siguiente llegó con el brillo de un sol tímido que se filtraba a través de las cortinas. Don Manuel se despertó temprano, como de costumbre, y se preparó para un día que prometía ser como cualquier otro. Pero al caminar hacia la cocina, notó algo extraño. Un aroma dulce llenaba el aire. Se acercó a la mesa, y allí, sobre la madera envejecida, encontró una caja pequeña, envuelta en papel de regalo dorado. No había tarjeta, pero la delicadeza del envoltorio y el simple hecho de que alguien hubiera pensado en él, hizo que su corazón diera un vuelco. Con manos temblorosas, don Manuel desató el lazo que mantenía el envoltorio en su lugar. Dentro, encontró una pequeña figura de cerámica, un anciano sentado junto a un árbol de Navidad, rodeado de regalos. El detalle de la figura era impresionante, y una cálida sonrisa apareció en el rostro de don Manuel al observarla. Reconoció al instante que la figura representaba lo que él había sido en su juventud, lo que aún sentía en su corazón, a pesar de los años. Era un símbolo de la vida que había vivido, de los momentos compartidos con María, y de la posibilidad de nuevos comienzos, incluso en la vejez. Recordó entonces la tarjeta que Lucía le había dejado, y comprendió que su regalo no era la figura, sino el gesto, el recordatorio de que la Navidad no era solo una época de recibir cosas materiales, sino la oportunidad de recibir amor, compañía y consuelo en los momentos más inesperados. La figura, que de alguna manera parecía reflejar su propia historia, se convirtió en un símbolo de su renacimiento emocional. No importaba que no tuviera una familia grande o una cena lujosa, ni importaba que su casa fuera pequeña y sencilla. Lo que realmente importaba era que había encontrado una conexión humana genuina, algo que le había sido negado durante tanto tiempo, pero que ahora le parecía mucho más valioso que cualquier cosa material. Don Manuel colocó la figura sobre su mesa, frente al árbol de Navidad, y se sentó para desayunar. Mientras miraba la figura, pensó en Lucía, en su generosidad, en cómo, a través de su encuentro, había aprendido algo más profundo sobre la vida y la Navidad. Se dio cuenta de que el verdadero milagro de la Navidad no era la llegada de regalos, ni las grandes fiestas o las decoraciones brillantes. El verdadero milagro era algo mucho más profundo. Era la capacidad de conectarse con los demás, de abrir el corazón a aquellos que, aunque diferentes, compartían las mismas necesidades de amor, compañía y esperanza. Con una sonrisa en el rostro, don Manuel tomó su taza de café y miró por la ventana, hacia el pueblo cubierto de nieve. Aunque su familia no estuviera cerca, aunque el paso del tiempo lo hubiera dejado con menos compañeros de lo que había imaginado, se dio cuenta de que nunca estaría completamente solo. Porque, a veces, el regalo más grande que uno puede recibir no es un objeto, ni una fiesta, sino la compañía de aquellos que, aunque no lo parezca, son los más cercanos a nuestro corazón. Esa Navidad, don Manuel había recibido el regalo más hermoso de todos, el regalo de la compañía, el regalo de la conexión humana. Y con ese regalo, su corazón volvió a latir con esperanza, sabiendo que nunca volvería a estar solo en el mundo.